Buenas noches, pues es un honor estar con ustedes nuevamente en una transmisión más de Pep se cuestiona. Estoy muy contento de tener el día de hoy un invitado, Luigi Corleone. Luigi Corleone, ¿cómo estás? Bien, gracias Pep por la invitación. Es un honor porque realmente tus videos son muy buenos, siempre lo he dicho, y siempre te vamos a estar apoyando, y gracias por este nuevo espacio que estás abriendo, que me parece excelente, ¿no? Porque es una nueva oportunidad para aclarar muchas dudas que hay con temas de trascendencia nacional, sobre todo ahora que van a ser las elecciones en el 2018. Creo que es un año crucial para la vida política del país. Y justamente las dudas, el tema que se va a abarcar el día de hoy es un tema importantísimo. Es un tema importantísimo porque es el tema que Andrés Manuel ha puesto sobre la mesa y que puso a muchos a tirar, y es el tema de la seguridad y el tema de la amnistía. Un tema que ha sido malinterpretado, que ha sido distorsionado, que ha sido sacado de contexto, ¿no? Que sus adversarios aprovecharon muy bien para decir que gracias a la propuesta de Andrés Manuel íbamos a vivir en un narcoestado, y justamente por estas razones, porque creemos que tal vez el equipo de Andrés Manuel no ha sabido comunicar de una manera efectiva en qué consiste esta propuesta de seguridad, en qué consiste la amnistía. Es por eso que Luis está invitado el día de hoy para analizar a profundidad este tema y sacarnos de dudas y de mitos que están girando alrededor del tema. Entonces, antes que nada, vamos a empezar con un video y vamos a empezar con un primer punto. La gente piensa que amnistía y que la propuesta de seguridad de Andrés Manuel significan que no va a haber uso de fuerza pública, ¿no? Correcto. Y pues es todo lo contrario. O sea, sí va a haber fuerza pública, pero va a ser una política integral, y también se va a manejar este tema de la amnistía. Antes que todo esto, bueno, vamos a hablar del sí uso de la fuerza pública de Andrés Manuel, y vamos a constatarlo con este video, que es una entrevista que le hacen a Alfonso Durazo, ¿no? Que es el nuevo integrante, ¿no? Al pre-gabinete, si pudiéramos llamarlo así, de Andrés Manuel. Bueno, acaba de aclarar que este video no es pro Andrés Manuel, es simplemente un análisis a profundidad de lo que ahorita se está hablando muchísimo, que lo han utilizado para, pues, mofarse, para calumniar, para tergiversar, que más allá de Andrés Manuel o no Andrés Manuel, es un tema que nos conviene analizar a profundidad, porque esto es algo que va a repercutir, si Andrés Manuel llegara a ganar la presidencia, de manera muy sustanciosa la seguridad en México. Entonces creo que merece un análisis y sobre todo sacar de dudas con el debido contexto y con los conceptos de manera más aclaratorios, ¿no? Con respecto a esta propuesta o esta probable propuesta que se está poniendo en el aire. Vámonos entonces con el primer video, esta de entrevista a Alfonso Durazo, hablando de que sí se va a usar la fuerza pública en el caso de que Andrés Manuel llegase a la presidencia. Muy bien. Estamos pensando en sumar recursos tanto de la Secretaría de la Defensa, recursos humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de las propias fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias del Estado mexicano que también tienen estado de fuerza, que tienen fuerza pública. Las cifras varían, parecería 300,000. Estamos hablando incluso de un número mayor de elementos. ¿Un número mayor de cuánto, Alfonso? Podríamos andar alrededor de hasta 400,000, según las fuerzas que se sumen. Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Policía Federal y otras dependencias que tienen también cuerpos de seguridad, el Instituto de Migración, aduanas. Todos ellos formarían la Guardia Nacional. 400,000 personas. Estamos hablando. Bajo tu mando, bajo tu dirección, si como secretario de Seguridad Pública. En la Secretaría de Seguridad Pública sería precisamente cabeza de sector, y en ese sentido recaería el mando en su titular.
Bueno, Luis, creo que con este video queda clarísimo que Andrés Manuel está diciendo sí al uso de la fuerza, ¿no? Para que no se distorsione su idea sobre la amnistía, sí al uso de la fuerza. ¿Por qué el uso de la fuerza, Luis? O sea, ¿por qué tenemos que usar la fuerza? Bueno, es muy lógico, ¿no? Toda la policía está hecha para promover el orden público. Y todo país requiere el orden público. Ahora, el problema aquí ha sido que en los últimos sexenios, con una estrategia que hemos visto que ha fracasado, este orden público se ha distorsionado y se han atacado otros, se ha desviado, ¿verdad? La estrategia y ha sido fallida, ¿no? Entonces esto ha provocado represión, ¿no? Ha habido muchísimos montajes mediáticos. Tenemos el caso de Florence Cassés, tenemos el caso en Morelia, ¿no? Cuando se aventó una granada en un 15 de septiembre, inculparon a gente que no era, muchos chivos expiatorios. Entonces la gente ha tenido miedo, ¿verdad? De la fuerza pública, y entonces se ha tergiversado la idea de decir que Andrés Manuel no va a utilizar la fuerza pública, pero sí la va a utilizar y de la mejor manera para poder tener una estrategia mucho más sólida, ¿no? Realmente atacar los focos que existen, ¿no? de crimen, y no así a la población. Es decir, uso de la fuerza pública de manera responsable, sin represión, a la sociedad, para encontrar culpables falsos, como pasó en el sexenio de Calderón, cuando estaba Genaro García Luna al cargo, ¿no? de la Procuraduría. Y agregándole un poco a tu comentario una idea, sí, o sea, creo que es muy claro que el uso de la fuerza es innegable, ¿no? O sea, no puedes combatir a grupos delincuenciales grandes y poderosos pues solo con oraciones, claro, solo con un guiño de ojo. Sí se necesita el uso de la fuerza, pero lo que Andrés Manuel está diciendo es que no solo es el uso de la fuerza, o sea, dice, no se puede apagar el fuego solo con el fuego, sino que se tiene que usar una estrategia correcta, que le vaya acompañado ese uso de la fuerza. Porque, bueno, primero vamos al video donde sí dicen eso, y después ya les explicamos un poquito esta política integral de la que habla Andrés Manuel, esta política global, es que abarca muchos puntos. A ver, vamos a ver el video. Muy bien el discurso social que manejó hoy Andrés Manuel López Obrador, todo lo que dice que a la fuerza no se le puede combatir solo con la fuerza, pero tú lo sabes bien, tú eres de los estados del norte, tú conoces el tema de la violencia. A los Zetas hay que derrotarlos, a los caballeros templarios hay que derrotarlos, sí, al cártel Jalisco Nueva Generación hay que derrotarlos. Sí. Ellos no se van a ir con programas sociales o hablándoles bonito, Alfonso. Por supuesto, pero nadie está hablando de no utilizar la fuerza con la que cuenta el Estado mexicano para enfrentarlo. Estamos hablando de la necesidad imprescindible de irnos a las raíces más profundas de todas aquellas causas de carácter político, económico, social, cultural que inciden en la inseguridad. En lo que llegas a esas raíces ya secuestraron a decenas de miles de personas. Sí, esa es una de las vertientes. Y la otra, por supuesto, que está el uso de la fuerza legítima del Estado. Y haremos uso de ella en un marco de respeto, por supuesto, invariable a los derechos humanos. Creo que no debemos sustentar la eficacia del combate al crimen organizado en la ausencia de límites para las fuerzas bien policiales o militares. Luis, pues, uso de la fuerza sí, pero tiene que ir acompañado de otras acciones, de otras estrategias, porque si no, es una política incompleta, ¿no? Calderón, Peña Nieto y todos los presidentes anteriores han implementado una política de solo uso de la fuerza y no ha funcionado. Los resultados ya lo sabemos, una guerra contra el narco ineficiente, ineficaz. Sí. Y con Peña Nieto uno de los sexenios más violentos que ha vivido nuestro país. Entonces lo que dice Andrés Manuel es, en una metáfora, bueno, esto yo lo explico así, es como querer tener un dolor de cabeza
tener una infección y tomarte una aspirina para quitarte la infección. O sea, eso sería el uso de la fuerza, la aspirina. No puedes quitarte una infección con una aspirina, tienes que tomarte un cierto tratamiento que comprende de varias medicinas y de un antibiótico. Eso es lo que propone Andrés Manuel como una política integral, que te dice, hay que identificar las causas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los jóvenes están enfilando en el narcotráfico? Correcto. Por la falta de oportunidades, porque no tienen dinero, por la educación, por la cultura, y eso es lo que hay que analizar, ¿no? Eso es lo que hay que profundizar, ¿no? Sí, y además, añadiendo a tu comentario, también se tiene que entender que no se puede sacar al ejército de las calles de manera de golpe, ¿no? O sea, tiene que ser de manera gradual para no desatender esta estrategia que ya sabemos que es fallida. ¿Por qué es fallida? Bueno, pues porque han habido, en el sexenio de Calderón, pues pasó de tener algunos carteles a más de 10, 11 carteles. Hoy en día son muchísimos, o sea, podemos decir que son decenas de carteles, muchos brazos armados y demás, y sobre todo, por ejemplo, el ejército el cártel de los Zetas, pues es prácticamente un cártel ejército, porque muchos integrantes que pertenecían al ejército se pasaron con los Zetas, entonces ahora ya no nada más tenemos un cártel, sino un cártel militarizado, ¿no? Que es uno de los más sanguinarios a nivel internacional, y sí, se tiene que esto ir acompañado no nada más de reducir de manera gradual, sacando el ejército de las calles, sin desatender el debido uso de la fuerza pública, ¿no? Sin la represión a la gente, al pueblo, a los que verdaderamente levantan la voz, y a la par atender las causas de raíz, ¿no? del problema, como lo mencionaba Durazo. ¿Cuáles son esas? Pues es la educación, y acompañado con esta raíz todavía más profunda, que es el de la corrupción de las altas esferas políticas, que provoca desfalcos a los estados, a los gobiernos de cada entidad, y esto provoca desempleo y pobreza. Y la pobreza pues genera necesidad y una desesperación por querer pues obtener un patrimonio o al menos sobrevivir, y es ahí donde el narco pues tiene su función, ¿no? De manera muy inmediata, y por eso se reclutan a tantos jóvenes que podrían mejor estar en la escuela, ¿no? En la universidad, en la escuela, en la preparatoria, ¿no? Entonces es una estrategia doble que debería estar siendo ejercida, ¿no? Atendiendo las causas de las oportunidades como palanca de desarrollo mediante los presupuestos que no sean un desfalco, ¿no? en la corrupción, y dándole a los jóvenes la oportunidad de estudiar. Y por eso la otra propuesta de una beca mensual, una vez que... Esto te iba a decir. Sí, una vez ya que este joven, bueno, pues esté estudiando, adquiera, ¿no? Ahora la responsabilidad de poder mantenerse mediante un apoyo gubernamental, como lo hacen muchos países a nivel mundial, y que ha funcionado bastante bien. Sí, porque no queremos, o sea, yo sé que es difícil digerir lo que voy a decir, pero muchas personas he visto en las redes sociales que se alegran de que existan muertes de estos jóvenes, como la muerte del youtuber que se hizo famoso, el pirata de Culiacán, por difundir ideas de narcotraficantes. A mí la verdad es que no me gustaría que estas personas murieran, más bien a mí me gustaría que estos jóvenes fueran recuperados y fueran reinsertados en una vida social común y corriente como la de nosotros, y por eso me parece muy interesante la propuesta de Andrés Manuel de becarios sí, sicarios no, para poder... hay otros que critican, es que les pagan súper poquito estos cuates, 3,600 pesos al mes, es una basura. Bueno, es algo primero para que se tengan ocupadas sus mentes y puedan tener su vida ejercida en algo productivo para empezar, ¿no? Ya después de ahí van viendo si saltan otras cosas, pero estos jóvenes deben de tener esas oportunidades, porque si no las tienen, Luis, sí, se enfilan en el narcotráfico, y eso es lo verdaderamente peligroso. Antes de seguir, vamos a ir a la idea de la amnistía, porque es la idea principal de este video, o la que más llama la atención de la propuesta de Andrés Manuel, en la que se piensa que Andrés Manuel le va a dar el perdón a todos los delincuentes y nadie va a ser procesado, cuando no es así. Tú lo sabes explicar muy bien, pero antes de que lo expliques, vamos a ver el video una vez de Alfonso Durazo, otra vez es el posible secretario de Educación si Andrés Manuel llega, diciendo de seguridad, diciendo
¿En qué casos sí se aplicaría y en qué casos no se aplicaría? Regresamos y nos explicas amnistía, ¿te parece? Perfecto, parece bien. Perfecto. ¿Un sí o un no te pediría amnistía a los secuestradores? No. ¿Amnistía al Mayo Zambada? La amnistía es una posibilidad entre muchas opciones que estamos analizando para mejorar las condiciones de seguridad del país. Y los términos concretos, así con esa precisión con la que tú lo planteas, tendría que ser producto, en primer lugar, de la construcción de un consenso social. Y número dos, tendríamos que contar también, imprescindiblemente, con la opinión de las víctimas. Es fundamental que conciliemos, ambos planteamientos. ¿Amnistía a quienes secuestraron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa? Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero además hay una normatividad internacional que establece una serie de restricciones para, en el caso del otorgamiento de amnistía para todos aquellos delitos de lesa humanidad, para los secuestradores, para los extorsionadores y para todos aquellos delitos graves. Luis, a ver, mucho se ha hablado de la amnistía, Sí. y si te fijas en el video no se explica mucho, o más bien no se explica qué es la amnistía. Tú que has investigado este tema a profundidad, ¿qué es la amnistía? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Dónde se ha implementado? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? A ver, explícanos un poco. Primero quisiera decir que, sin defender nuevamente a Andrés Manuel, esta pregunta fue inducida por un reportero, Andrés Manuel. Oye, vas a proponer la amnistía, ¿no? Le pregunta de manera parafraseada. Y Andrés Manuel lo único que responde es, vamos a explorar todas las... Explorar, nada más explorar. Exactamente, no han decretado si se va a hacer y vamos a perdonar a los narcos, como han ahí tergiversado, pues por ejemplo Ochoa, ¿no? De manera muy ignorante, el presidente del PRI, ¿no? Y todos los demás que pues tratan, ¿no? De no dejar que pues Andrés Manuel trate de seguir avanzando, ¿no? En las encuestas. Pero bueno, la amnistía es en sí, si es un indulto, de manera explicada, así muy formal, sí es un indulto, pero hay muchos peros, ¿no? En primer lugar, no se puede perdonar al líder de los Zetas si anda suelto, ¿no? Y es lo que están tratando ahí de meter, ¿no? Esa cizaña, ese veneno, y eso no es cierto. Primero se tiene que detener al ladrón. O sea, primero se procesa. Primero se tiene que procesar, primero se tiene que detener, se tiene que procesar, y después viene una negociación, pero esta negociación tiene que ser para un beneficio máximo de los intereses de la nación, ¿no? ¿Cuáles son esos intereses? Y esto es algo que no se ha hecho en México. Los intereses es negociarla a cambio de qué? De que me digas quién era tu contador, de dónde están las cuentas, quién te lavaba el dinero, qué políticos eran los que estaban involucrados, a quién le compraste la campaña política, y quién te está patrocinando, quién te representa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo que ya hemos visto desde hace mucho tiempo. El PRI siempre ha pactado con el narco, desde hace mucho tiempo, desde casi los 80s. Y esto no es un pacto con el narco, esto es en realidad una negociación para poder ejercer el efecto dominó. Como le llama Eduardo Buscaria, ¿no? Un experto también en el tema, el maxi proceso. Este maxi proceso está también explicado en el libro de Anabel Hernández, Los señores del narco, en donde lo que en México se tiene que hacer es no nada más detener al delincuente, en este caso por ejemplo el Chapo, sino una vez detenido el Chapo, decirle, oye, bien puede venir a tu favor una libertad condicional o una disminución de años Tu pena. de tu pena, ¿verdad? O inclusive el programa de testigos protegidos como se aplicó en Estados Unidos, pero a cambio de que me entregues a todos, ¿verdad?
En Estados Unidos, como te decía, se aplicó en los años 90, Okay. cuando asesinaron, cuando la mafia italiana en Estados Unidos, la familia Gambino, ¿verdad? Comandada por John Gotti en aquel entonces en Nueva York, pues detienen a su brazo derecho, que es Salvatore Gravano, o Sammy Gravano, le decían el Toro, de Bull Gravano, y ahí lo detienen porque implementan la ley Rico, ¿no? Meten algunas grabaciones dentro de sus cuarteles, donde hacían todas donde organizaban el crimen, y entonces mira, ya no tiene salida, ya tenemos tus grabaciones en donde Gotti está hablando mal de ti, en donde tú estás confesando crímenes, ya no tiene salida. O negocias con nosotros, o tú eres el que te friegas, ¿no? Entonces no le quedó de otra más que negociar a Gravano, y eso provocó que toda la mafia de la Cosa Nostra en Estados Unidos, la mafia italoamericana, pues hoy en día no quedan muchos rastros de aquel acontecimiento y funcionó de manera perfecta. Entonces, amnistía es procesar, detener, procesar y de ahí negociar. Y negociar a cambio. Y no con todos los delincuentes, o sea, habría como una selección, según entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, que decía Durazo con la gente con los victimarios de Ayotzinapa, pues no no. amnistía, pero habrá otros con los que sí se podría, es otro de los componentes de la propuesta de Andrés Manuel, que dicen, no es nada seguro, lo vamos a analizar, ¿no? O sea, sí se puede, sí ha surtido efectos, pero se va a someter a análisis. 1, 2, si las víctimas están de acuerdo. Correcto, sí. Además, y tienes que ir más, mucho antes, ¿no? Primero se tendría que someter a consulta general popular, a consulta popular, si esto es lo que el pueblo desea. Pero yo creo que esta explicación la van a dar mucho más adelante, o inclusive ya si es que llegaran a estar en el poder, porque pues no pueden soltar todas sus cartas, ¿no? De manera tan anticipada, porque les puede resultar contraproducente. Pero en realidad la amnistía es algo que beneficiaría mucho a México. Es una estrategia totalmente opuesta a lo que se ha venido haciendo. No es desde siempre, perdonar al narco cuando ya ande suelto, no es eso. No es perdonar a los narcos ya procesados solo porque se les tiene que dar un perdón porque eres muy humano, tampoco es eso. Es prácticamente todo lo contrario, es detenerlo porque necesitamos crear el efecto dominó, el maxiproceso, para poder encarcelar a las personas que realmente están alimentando el narco, y sobre todo son aquellos empresarios o narcoempresarios, que en México son muchísimos, pero ninguno está en la cárcel porque son muy amigos del gobierno, y eso lo podemos saber muy bien, está muy bien documentado en muchos libros. Luis, muchísimas gracias por la invitación, gracias por venir a informarnos un poquito más, a concientizar, y pues yo les agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por estar viéndonos, por sus comentarios. Me encanta que estén involucrados en este proyecto, que estén involucrados, que estén ávidos de querer informarse más. Acuérdense que esto no se queda aquí, toda esta información que se recibe se tiene que compartir con otros, tenemos que concientizar a los demás, tenemos que despertar a los demás para crear un movimiento todos juntos, ¿no? Es muy importante que no se quede, porque adentro se pudre. O sea, hay que compartir esta luz, si es que así se le puede llamar, a lo mejor es un poco pretencioso, pero hay que compartirlo, ¿no? Para concientizar, para convencer a los otros, ¿no? Les agradezco muchísimo. Acuérdense de seguirme también en mis redes sociales, en Facebook y en YouTube. Pueden encontrarme como Pep Se Cuestiona. Se les quiere bien. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Pep. Un placer, hermano. Nos vemos pronto. Hasta luego.